Tras ser humillada por millonario, Mendiga Negra regresa años después y emociona a todos. Madre mía. ¿Recuerdan a Esperanza, la florista negra de la Plaza Mayor? ¿La que Ricardo Montenegro, el magnate, humilló en público? ¡Qué barbaridad! La llamaron de todo, la trataron como basura y todo quedó grabado. Se hizo viral en segundis. La pobre Esperanza desapareció. Nadie la vio más. Pero agárrense que aquí viene lo bueno. 15 años después, ¡boom! Una mujer espectacular. Se hospeda en el Hotel Palace, un hotel de lujo, de esos que solo los ricos pisan. Se hace llamar Esmeralda Valencia. Vestidos de diseñador, joyas que deslumbran, un acento de la jet set. ¿Y saben qué? Coincide con Javier Benítez, un astrofísico que está destrozado. Su mujer, Elena, desapareció, misteriosamente. Javier la mira, la remira. Algo le suena familiar. ¿De dónde la conoce? ¡Qué intriga! Al día siguiente, fiestón benéfico de la Fundación Montenegro. Ricardo, más viejo pero igual de creído, aparece. Y de repente, Esmeralda hace su entrada triunfal, de infarto. Ricardo la mira. No la reconoce. Pero, atención, Esmeralda dona una millonada, una barbaridad de plata, para ayudar a gente sin techo. Y Ricardo se pone pálido. Siente un escalofrío. Esa noche, Javier, obsesionado con encontrar a Elena, descubre algo impactante. Una conexión entre el proyecto Ícaro, donde trabajaba Elena, y la Fundación Montenegro, y la donación de Esmeralda. Era exactamente el dinero que Elena había desviado antes de desaparecer. No puede ser. ¿Será Esmeralda la clave para encontrar a Elena? ¿O busca venganza contra Ricardo por lo que le hizo en la Plaza Mayor? ¡Qué fuerte! Esto se pone cada vez más interesante. ¿Qué secretos esconde Esmeralda? ¿Y qué papel juega la Fundación Montenegro en todo esto? ¡Madre mía! ¡Qué culebrón! ¡Ey! Antes de continuarmos con esta historia increíble, preciso te fazer alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Madre mía, qué culebrón. Esa noche, en la fiesta, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Javier, con la cabeza hecha un lío, seguía dándole vueltas a la conexión Ícaro-Montenegro-Esmeralda. No podía ser coincidencia. Necesitaba respuestas ya. Al día siguiente la bomba explotó. Imagínense esto. Amanece y todos los periódicos, todos, llevan la misma portada. Foto de Esmeralda Valencia abrazando a Ricardo Montenegro. Pero no era un abrazo cualquiera. Era un abrazo de amor. El titular gritaba: la florista y el magnate, un amor prohibido. ¿Qué? ¿Cómo? Nadie lo vio venir. La noticia corrió como la pólvora. Todo el mundo boquiabierto. Esperanza, la mendiga, enamorada. De Ricardo, su verdugo. ¡Imposible! ¡Ridículo! Pero ahí estaban las fotos. Y un artículo contando una historia de amor secreto, de encuentros clandestinos, de promesas rotas, de culebrón venezolano total. Javier, atónito, no entendía nada. ¿Elena? ¿Ícaro? ¿Venganza? Todo daba vueltas en su cabeza. Era como si la realidad se hubiera deformado. Pero lo peor estaba por llegar. Esa misma tarde, en una rueda de prensa improvisada, Esmeralda, impecable, con un vestido rojo que quitaba el aliento, confesó algo aún más impactante. Sí, es verdad, Ricardo y yo nos amamos. Siempre nos hemos amado. Hay algo que deben saber, algo que cambiará todo. Silencio sepulcral, todas las cámaras apuntando, el mundo entero conteniendo el aliento. Esmeralda respiró hondo, miró fijamente a la cámara y soltó la bomba. Ricardo es el padre de mi hijo. ¡Chau!
Explotó la bomba. La sala se llenó de gritos, flashes, preguntas a borbotones. Un caos. ¿Hijo? ¿Ricardo tiene un hijo oculto con la mendiga? ¿Y ahora Esmeralda, la millonaria, lo revela? Pero Esmeralda no había terminado. Mi hijo está aquí. Y él sabe toda la verdad. En ese momento se abrieron las puertas y entró Javier. Sí, Javier Benítez, él. Astrofísico destrozado. Pero algo era diferente. En su mirada había una determinación, un brillo que antes no tenía. Esmeralda lo miró con una sonrisa triste, pero llena de amor. Javier, hijo, es hora de que todos sepan quién eres realmente. Todo el mundo en shock. Javier, el hijo secreto de Ricardo Montenegro, el astrofísico, el heredero oculto. Javier avanzó con paso firme hasta el micrófono. Miró a su padre con una mezcla de rabia y dolor, y dijo, con una voz que resonó en toda la sala: mi nombre es Javier Montenegro, y voy a destruir todo lo que mi padre ha construido. Madre mía, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué secretos más se esconden en esta familia? ¿Qué papel jugaba Elena en todo esto? No puedo esperar a saberlo. Esto es un sinsentido. Madre mía, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué secretos más se esconden en esta familia? ¿Qué papel jugaba Elena en todo esto? No puedo esperar a saberlo. Esto es un sinsentido. La sala era un manicomio. Gritos, flashes, periodistas corriendo. Un caos total. Ricardo, pálido como un muerto, miraba a Javier como si viera un fantasma. Esmeralda, con lágrimas en los ojos, le acariciaba la mejilla. ¡A Javier! Una telenovela en vivo y en directo. Javier, con el micrófono en la mano, alzó la voz. Siempre supe que algo no encajaba. Elena, mi Elena, estaba investigando la Fundación Montenegro. Decía que había lavado de dinero, experimentos, cosas horribles. Ricardo intentó hablar, pero no le salía la voz. Estaba en shock. Elena desapareció porque sabía demasiado, y la Fundación Montenegro está detrás de todo. Javier apretó el puño. Voy a demostrarlo. Voy a vengar a Elena. Esmeralda lo abrazó con fuerza. Ten cuidado, hijo. Ricardo es peligroso. Y ahí fue cuando pasó lo inesperado. Un hombre vestido de negro, con el rostro cubierto, entró a la sala disparando. Ráfagas de balas, gritos, todo el mundo al suelo. 1, 2, 3 disparos. Javier se desplomó. Esmeralda gritó. Ricardo gritó. Todos gritaron. El hombre de negro desapareció entre la multitud, como si se lo hubiera tragado la tierra. Javier yacía en el suelo, sangrando, gravemente herido. Esmeralda se arrodilló a su lado. Javier, hijo, no me dejes. Ricardo, aturdido, se acercó tambaleándose. No, esto no puede estar pasando. Pero esperen, aquí viene lo más impactante. Mientras Esmeralda lloraba desconsoladamente sobre Javier, él, con la voz entrecortada, murmuró: Mamá, Elena, era mi hermana. ¿Qué? Javier no era el hijo de Ricardo. Era el hijo de Esmeralda y el hermano de Elena. Elena y Javier, hermanos. Por eso Elena estaba investigando a la Fundación Montenegro, porque quería proteger a su hermano. Todo cambió en un instante. Esmeralda gritó aún más fuerte. No, no puede ser. Mi niña, mi niño. Ricardo cayó de rodillas, devastado. Hermano, ¿Elena era tu hermana? Todo se dio vuelta. Era un rompecabezas macabro. Javier cerró los ojos. ¿Moriría Javier sin revelar toda la verdad? ¿Qué secretos ocultaba Elena? ¿Quién era el hombre de negro? ¿Y por qué Ricardo parecía tan sorprendido con toda esta revelación? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lío! ¡Qué telaraña de mentiras y traiciones! Mi cabeza va a explotar. Esto no tiene nombre. Javier fechó los ojos. Madre mía, ¿qué iba a pasar? ¿Se moría? ¿Se llevaba todos los secretos con él? El caos era total. Esmeralda gritaba. Ricardo no reaccionaba. Los periodistas se pisoteaban. Un infierno, pero... Un momento. Algo no cuadraba. En medio de todo el alboroto, una figura se movía con sigilo. Una mujer,
vestida de enfermera, se acercaba a Javier y le inyectaba algo. ¿Qué estaba haciendo? Esmeralda, en su desesperación, no se dio cuenta. Ricardo tampoco. Pero yo sí, y ustedes también. La vimos, la enfermera asesina. Después de la inyección, la enfermera se escabulló entre la multitud. Desapareció, como un fantasma. Y entonces ocurrió lo impensable. Javier abrió los ojos, pero no eran los mismos ojos. Eran fríos, calculadores, despiadados. Ya no había dolor, ya no había amor, solo maldad. Se levantó del suelo como si nada. Como si los disparos no le hubieran hecho nada. ¡Impresionante! Miró a Esmeralda con desprecio, miró a Ricardo con asco, y con una voz robótica, sin emoción, terrorífica. Dijo, el proyecto Ícaro está completo. ¿Qué? Esmeralda retrocedió horrorizada. Ricardo temblaba. ¿Quién? ¿Quién eres? Balbuceó Esmeralda. Javier sonrió, una sonrisa escalofriante. Soy la evolución, soy el futuro, soy Ícaro. Otra bomba. Javier no era Javier, era un experimento, una creación de la Fundación Montenegro. El proyecto Ícaro, un supersoldado, sin sentimientos, sin conciencia, solo una máquina de matar. ¿Y Elena? ¿Qué papel jugaba Elena en todo esto? Javier, Ícaro, se acercó a Ricardo. Tú me creaste, pero ahora yo te destruiré. Y le apuntó con un arma, la misma con la que le habían disparado. Ricardo gritó, Esmeralda gritó, todos gritaron. Pero antes de que Javier Ícaro pudiera disparar, alguien se abalanzó sobre él, una figura encapuchada, rápida como un rayo, fuerte como un toro, luchando a muerte. ¿Quién era? ¿Un guardaespaldas? ¿Un policía? No, era Elena. Elena estaba viva. Pero algo estaba mal, algo estaba muy, muy mal. Elena tenía los mismos ojos fríos y calculadores que Javier. Elena sonrió, la misma sonrisa escalofriante. Hermano, llegas tarde. La fase 2 ha comenzado. ¿Qué? Elena también era un Ícaro. Los dos eran Ícaros, hermanos creados por la Fundación Montenegro, para destruir el mundo. Madre mía, esto es peor de lo que imaginábamos. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Podrá alguien detenerlos? ¿Es el fin del mundo? No puedo creer lo que estoy viendo. Esto es una locura. Necesito saber más. Ya. Pero, ¿cómo termina este? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué angustia! No puedo más. Madre mía, esto es peor de lo que imaginábamos. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Podrá alguien detenerlos? ¿Es el fin del mundo? No puedo creer lo que estoy viendo. Esto es una locura. Necesito saber más. Ya. ¿Cómo termina esto? ¡Ay, Dios mío, qué angustia! No puedo más. El forcejeo entre Elena e Ícaro era brutal. Patadas, puñetazos, gritos ahogados. Esmeralda, paralizada por el terror, no podía moverse. Ricardo en el suelo parecía un guiñapo. La escena era dantesca, pero de repente todo se detuvo. Elena e Ícaro se abrazaron. Un abrazo largo, intenso, como si fueran a fundirse en uno solo. Y entonces hablaron al unísono, con la misma voz robótica, terrorífica. La fase 2 requiere un sacrificio. ¿Un sacrificio? ¿De qué estaban hablando? Los Ícaros se separaron. Elena miró a Ricardo, con desprecio. Ícaro miró a Esmeralda, con asco. Y entonces ocurrió lo impensable. Elena se apuntó a sí misma con el arma y disparó. Un disparo seco, preciso, mortal. Elena se desplomó, muerta. Pero eso no era todo. Al mismo tiempo, Ícaro agarró a Esmeralda y la levantó en el aire, como si fuera una pluma. Tú nos diste la vida, ahora nos darás la libertad. ¿Qué iba a hacer? Ícaro caminó hacia la ventana, rompiéndola con el cuerpo de Esmeralda. Un grito desgarrador resonó en la sala, y después, silencio. Se había lanzado al vacío con Esmeralda. Desde el piso 20 del Hotel Palace, Ricardo enloqueció. ¡No! ¡Ah! Se levantó del suelo, tambaleándose, y
Corrió hacia la ventana, pero ya era demasiado tarde. Ícaro y Esmeralda ya no estaban. Ricardo se asomó al vacío y vio algo que lo dejó petrificado. En la calle, abierto un portal luminoso, extraño, aterrador, y de él saliendo miles, millones de Ícaros, con los mismos ojos fríos y calculadores, todos con la misma sonrisa escalofriante, invadiendo la ciudad, invadiendo el mundo. Ricardo cayó de rodillas, llorando. ¿Qué he hecho? Pero la verdadera bomba estaba por estallar. Uno de los Ícaros se acercó a Ricardo y se quitó la capucha, revelando un rostro familiar. El rostro de Helena. Pero no era la Helena que había muerto. Era otra Helena, idéntica. Papá, dijo Helena, con la misma voz robótica. ¿Qué está pasando? Balbuceó Ricardo. Helena sonrió. Siempre fuiste nuestro mejor activo. Ahora serás nuestra mejor arma. Y le apuntó con un arma, la misma con la que la otra Helena se había disparado. Ricardo la miró, horrorizado. No, tú no eres mi hija. Helena se encogió de hombros. Ya no tenemos padres, solo objetivos. Y disparó. Pero antes de que la bala pudiera alcanzar a Ricardo, alguien se interpuso. Una figura encapuchada, que desconocíamos, que nunca habíamos visto, y gritó: «¡Corre, Ricardo! Yo me encargo de esto». ¿Quién era? ¿De dónde había salido? ¿Por qué estaba ayudando a Ricardo? ¿Y cómo sabía su nombre? Madre mía, qué lío. Esto es peor que una telenovela turca. Mi cabeza va a explotar. ¿Quién es este nuevo personaje? ¿Un aliado? ¿Un enemigo? ¿Qué secreto se esconde? ¿Y qué papel juega Ricardo en todo este desastre? Necesito respuestas. Urgente. Pero ¿cómo sigue esta historia? Ay, Dios mío, no puedo más. Esto es un caos total. Corre, Ricardo, yo me encargo de esto. ¿Quién era ese tipo? ¿De dónde salió? Vestido de negro, con la cara tapada, un ninja en pleno Hotel Palace. Ricardo paralizado. Helena Ícaro con una sonrisa demente. Iba a disparar de nuevo, pero el ninja se movió, más rápido que una bala. Le dio una patada voladora a Helena. La mandó a volar contra una pared. La pared se rajó. ¡Qué fuerza! Helena Ícaro, aturdida, se levantó, los ojos inyectados en sangre, furiosa. «¿Quién eres tú?», gritó. El ninja no respondió. Se puso en posición de pelea, listo para todo. Ricardo aprovechó la distracción. Corrió, como alma que lleva el diablo. Salió del hotel, a la calle, en medio del caos. Sirenas, gente gritando, Ícaros por todas partes. Un apocalipsis. Pero esperen, aquí viene lo bueno. El ninja, peleando contra Helena Ícaro, le dio un golpe certero, en la cabeza. Helena cayó al suelo, inconsciente. El ninja se acercó a Ricardo. «No hay tiempo para explicaciones. Tienes que venir conmigo», dijo, con una voz familiar. Ricardo lo miró. Intentó reconocerlo, pero no podía. La cara tapada. La voz distorsionada. «¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó Ricardo, temblando. El ninja suspiró. «Eso no importa ahora. Lo que importa es que yo sé cómo detener a los Ícaros». Ricardo dudó. No sabía si confiar, pero no tenía otra opción. El mundo se acababa. «¿Cómo? ¿Cómo los detenemos?», preguntó. El ninja se acercó más y se quitó la máscara. Madre mía, no puede ser. Era esperanza. Pero no la esperanza que conocíamos. No la florista humillada, no la mendiga millonaria. Era otra esperanza, con los mismos ojos fríos y calculadores de los Ícaros, con la misma sonrisa escalofriante. Esperanza. Era una Ícaro. ¿Pero cómo? ¿Y cuándo? Nada tenía sentido. Ricardo la miró, aterrizado. ¿Tú eres?», balbuceó. Esperanza sonrió. «Sí, Ricardo, siempre. Lo he sido. Pero, a diferencia de Helena y Javier, yo tengo un propósito. Otra bomba». «¿Qué propósito?», preguntó Ricardo, al borde del colapso. Esperanza se acercó más y le susurró al oído: «Destruirlos a todos». Ricardo no entendía nada, nada. La cabeza le daba vueltas. Era como si estuviera viviendo una pesadilla. ¿Pero por qué?
¿Por qué los destruirías? Esperanza se alejó y lo miró con desprecio. Porque ellos me quitaron lo que más amaba. Ricardo frunció el ceño. ¿Elena? ¿Javier? Preguntó. Esperanza negó con la cabeza. No, a ti. ¡Paf! Ricardo sintió como si le hubieran dado una puñalada en el corazón. ¿Yo? ¿Qué quieres decir? Preguntó. Esperanza sonrió, una sonrisa llena de dolor y venganza. Siempre te amé, Ricardo, desde el primer día. Pero tú me humillaste, me destruiste, y por eso voy a destruir todo lo que amas, todo lo que has construido. Impresionante. Ricardo no podía creerlo. La mujer que lo amaba, la mujer que había jurado venganza, era una Ícaro, y estaba dispuesta a destruirlo todo. Pero esperen, aquí viene lo más impactante de todo. Esperanza se acercó a Ricardo y le tomó la mano. Pero, ora, Tar, no lo haré sola. Necesito tu ayuda. ¿Qué? ¿Mi ayuda para qué? Preguntó Ricardo, confundido. Esperanza lo miró, con unos ojos llenos de determinación. Porque tú eres el único que sabe dónde está el interruptor. ¿El interruptor? ¿Qué interruptor? ¿De qué estás hablando? Preguntó Ricardo, desesperado. Esperanza sonrió, una sonrisa que le heló la sangre. El interruptor que apaga a todos los Ícaros. ¡Silencio! Ricardo se quedó sin aliento. El interruptor. Existía un interruptor, una forma de detener a los Ícaros. Pero, ¿dónde estaba? ¿Y por qué Esperanza lo necesitaba a él? ¿Dónde? ¿Dónde está ese interruptor? Preguntó Ricardo. Con la voz temblorosa, Esperanza lo miró fijamente a los ojos. Está en tu corazón. ¿En su corazón? ¿Qué quieres decir? Preguntó Ricardo en shock. Esperanza sonrió, una sonrisa que presagiaba el horror. Tendrás que elegir, Ricardo, salvar el mundo o salvarte a ti mismo. Y en ese momento, un dolor inmenso invadió el pecho de Ricardo, un dolor tan fuerte que lo hizo caer de rodillas. Y entonces lo vio, una llave pequeña, metálica, brillante, saliendo de su pecho, como si estuviera conectada a su corazón. Esa era la llave del interruptor, la llave que podía salvar al mundo. Pero para sacarla tendría que morir. ¿Qué iba a hacer Ricardo? ¿Sacrificarse para salvar el mundo? ¿O salvar su vida y dejar que los Ícaros lo destruyeran todo? Madre mía, qué decisión, qué horror. No puedo más. ¿Y qué va a hacer Esperanza? ¿Lo ayudará o lo traicionará? Esto es un caos total. Necesito saber más. Ya. Pero ¿cómo termina esto? ¡Ay, Dios mío, no puedo más! ¿Qué iba a hacer Ricardo? ¿Sacrificarse para salvar el mundo? ¿O salvar su vida y dejar que los Ícaros lo destruyeran todo? ¡Madre mía! ¡Qué decisión! ¡Qué horror! ¡No puedo más! ¿Y qué va a hacer Esperanza? ¿Lo ayudará o lo traicionará? Esto es un caos total. Necesito saber más. ¡Ya! ¿Pero cómo termina esto? ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo más! Ricardo gimió. El dolor era insoportable. La llave brillaba como el mismo infierno. Esperanza lo miraba. Con pena, con impaciencia, no podía descifrarla. «Tienes que decidir, Ricardo. Ahora», le gritó Esperanza, con la voz temblorosa. «El mundo depende de ti». Ricardo cerró los ojos. Elena, Esmeralda, todo lo que había amado, perdido, destruido, ¿podía hacer algo bien, aunque fuera al final? Agarró la llave, apretó los dientes y tiró. Un grito desgarrador salió de su garganta. El dolor era inexplicable, como si le arrancaran el alma. Pero nada pasó. La llave no se movía. Ricardo jadeó. El dolor era cada vez peor, como si lo estuvieran quemando vivo. Esperanza lo miró con horror. «¿Qué pasa? ¿Por qué no sale?», gritó Esperanza, desesperada. Ricardo abrió los ojos, llenos de lágrimas. «No, no puedo», balbuceó Ricardo. «Es demasiado, duele demasiado». Esperanza se arrodilló a su lado. «Tienes que hacerlo, Ricardo. Por favor, por todos nosotros». Y entonces pasó. Una voz suave, dulce,
familiar. Papá. Ricardo levantó la vista con incredulidad. Delante de él estaba Elena, pero no la Elena Ícare, no la Elena fría y calculadora. Era su Elena, la Elena que había amado, la Elena que había perdido. Elena sonrió, una sonrisa llena de amor. No tengas miedo, papá. Estoy aquí contigo. Ricardo la miró, sin poder creerlo. Elena, ¿eres tú? Susurró Ricardo. Elena asintió. Sí, papá. Soy yo, y sé lo que tienes que hacer. Otra bomba. Pero, ¿cómo es posible? Preguntó Ricardo, completamente confundido. Elena se acercó más y lo abrazó. No importa cómo, papá. Lo que importa es que estoy aquí y te amo. Ricardo sintió una paz, una calma que no había sentido en años. Yo también te amo, hija, dijo Ricardo con la voz temblorosa. Y en ese momento, Elena le arrebató la llave de las manos y se la clavó en el corazón. Un grito aterrador salió de la garganta de Ricardo. Y entonces todo se apagó. Ricardo murió. Pero eso no era todo. Elena se levantó, pero no era la Elena que había abrazado a Ricardo. Era la Elena Ícaro, con los ojos fríos y calculadores, con la sonrisa escalofriante. Elena miró a Esperanza, con desprecio. Gracias, tonta útil, dijo Elena con una voz robótica. Ahora todo está listo. Esperanza la miró, aterrizada. ¿Qué has hecho?, balbuceó Esperanza. Elena sonrió. Lo que debía hacer, liberar a mis hermanos. Y en ese momento el cielo se iluminó. Una luz cegadora, aterradora. Y de esa luz salieron millones de naves. Naves Ícaro, preparadas para invadir la Tierra. Y en la primera nave estaba Javier, el Javier Ícaro, sonriendo de manera aberrante. Única persona en la que había visto, devastada, utilizada, traicionada, por la única persona en la que había confiado. El mundo estaba perdido. ¿O no? Porque en ese mismo instante alguien apareció detrás de Elena. Alguien que nadie esperaba. Alguien que cambiaría todo. Esmeralda, viva y armada hasta los dientes, y con una mirada llena de furia. Esto aún no ha terminado. Pero ¿cómo era posible? ¿Cómo había sobrevivido a la caída? ¿Y qué planeaba hacer? Madre mía, esto es un sinsentido. Mi cabeza va a explotar. ¿Qué va a pasar ahora? Esto, aún no ha terminado. Pero ¿cómo era posible? ¿Cómo había sobrevivido a la caída? ¿Y qué planeaba hacer? Madre mía, esto es un sinsentido. Mi cabeza va a explotar. ¿Qué va a pasar ahora? Esmeralda, impresionante, con un vestido ahora hecho jirones, pero con 2 pistolas en las manos, cañones que echaban humo. Miraba a Elena Ícaro con furia, con odio. Desgraciadamente loca, gritó Esmeralda. Elena Ícaro, sonriendo como si nada pasara. Ingenua. ¿De verdad crees que puedes detenerme? Javier Ícaro en la nave nodriza. Miraba todo, sin inmutarse. Elena, acaba con esto. La invasión debe comenzar. Elena asintió, y con una velocidad increíble, se lanzó contra Esmeralda. Pero Esmeralda estaba preparada. Disparó. 1, 2, 3 veces Elena Ícaro esquivó las balas como si fuera una contorsionista y le dio una patada a Esmeralda. La mandó a volar por los aires. Esmeralda cayó al suelo, aturdida. Elena Ícaro se acercó lentamente, amenazante. Es hora de que te unas a nosotros o mueras, dijo Elena, con la voz helada. Esmeralda escupió sangre y se levantó. ¡Jamás!, gritó Esmeralda. Morir antes que convertirme en uno de ustedes. Elena sonrió. Como quieras. Y en ese momento, alguien apareció, de la nada. Un hombre vestido de negro, con una máscara. El mismo hombre que había disparado a Javier. Pero esta vez tenía un arma especial. Un arma desconocida.
un arma que parecía venida del futuro. El hombre le apuntó a Helena y disparó. Un rayo azul intenso golpeó a Helena de lleno. Helena Ícaro gritó de dolor, de rabia, y se desplomó, muerta. Javier Ícaro, en la nave nodriza, se puso furioso. Gritó Javier: «Encuentren a ese traidor y tráiganmelo vivo». El hombre desapareció como si fuera un fantasma. Esmeralda miró a su alrededor confundida. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué la había salvado? ¿Y qué era esa arma tan extraña? Pero no había tiempo para preguntas. Las naves Ícaro comenzaron a descender. Invasión total. El mundo estaba perdido. ¿O no? Porque en ese mismo instante alguien entró en la nave nodriza. Alguien que conocíamos. Alguien que creíamos muerto. Ricardo Montenegro. Vivo y con una sonrisa macabra. Pero algo estaba mal. Algo estaba muy mal. Ricardo tenía los mismos ojos fríos y calculadores de los Ícaros. La misma sonrisa escalofriante. «Sorpresa, Javier», dijo Ricardo, con una voz robótica. «La familia siempre está junta». Javier Ícaro lo miró con horror. «¿Qué? ¿Qué has hecho?», balbuceó Javier. Ricardo sonrió. Lo que debía hacer: cumplir mi misión. Y en ese momento, Ricardo se quitó la máscara y reveló un rostro aterrador. El rostro de un Ícaro. Pero no un Ícaro cualquiera. El rostro del Ícaro original. El Ícaro padre. El Ícaro creador. El Ícaro supremo. Ricardo Montenegro era el Ícaro original. El que había planeado todo, desde el principio. Javier Ícaro cayó de rodillas, devastado. «No puede ser», susurró Javier. «Tú me has traicionado». Ricardo Ícaro se acercó a Javier y lo abrazó. «No te equivoques, hijo», dijo Ricardo con una voz helada. «Esto es solo el comienzo». Y en ese momento, la nave nodriza explotó. Una explosión cataclísmica que sacudió el mundo entero. Y de las cenizas surgió una figura gigantesca. Un Ícaro gigante. Un Ícaro supremo. Un Ícaro divino. Ricardo Ícaro padre había ascendido a un nuevo nivel de poder, y con una voz que resonó en cada rincón del planeta, dijo: «La tierra es nuestra. Madre mía, todo ha cambiado. Nada es lo que parecía. ¿Cómo pudo pasar esto?». Ricardo el Ícaro original, el villano supremo. Esmeralda, abandonada, desesperada, y el mundo a punto de ser destruido. ¿Qué va a pasar ahora? Esto es inimaginable. Pero, ¿cómo se pasará ahora? Esto es inimaginable. Pero, ¿cómo se pasará ahora? ¿Cómo va a pasar ahora? Llega a este momento esta pregunta. Llegó. Y miran qué sucede. Y la mira. ¿Cuántas veces hay que alargarla? Desastador de las pantas. Entonces, ¿por qué sucede final? ¿Y por qué quienes están pasan como la esperaran? El mundo de ser destruido. ¿Cómo pudo pasar esto? Ricardo el Ícaro original, el villano supremo, llegó ascendido a un nuevo nivel de poder. Detiene un Ícaro divino. ¿Hay alguna esperanza o estamos condenados? Dios mío, necesito saber más. ¡Ya! Esto es el fin del mundo y yo no estoy listo para verlo. La tierra es nuestra. Esmeralda no podía acreditar. Ricardo, el monstruo por tras de todo. Y ella, Alí, solita contra un ejército de aberraciones. Mas, ¿cómo? ¿Cómo él tenía sobrevivido? Entonces, un clic, la caída, la dor y una jeringa. La enfermera, la inyección, una transferencia. A conciencia de Ricardo para un cuerpo Ícaro. Esmeralda cerró los puños. Arraiba borbullaba. Él ahí a lutar. Hasta el fin. De repente, una sombra. Esmeralda se viró. Hombre da máscara, de nuevo, con la arma futurista. «¿Quién es vosé?», preguntó Esmeralda, con la voz tremendo.
Omen no respondió. Apenas apuntó la arma para el cielo, para el Ricardo Ícaro gigante, y disparó. El rayo azul subió, rasgando el cielo, pero atingió el albo. Una barrera, un escudo, protegió a Ricardo gigante. El mascarado gruñó. La arma no funcionaba. «Preciso de vosé», dijo el hombre, con una voz extrañamente familiar. «Usted es la chave». «¿Pa chave? ¿Qué chave?», preguntó Esmeralda, confusa. El hombre hesitó. Después respiró fondo. Y piró a máscara. Esmeralda cambaleó para atrás. No podía ser. «Imposible, Javier», susurró Esmeralda incrédula. Mas no era el Javier Ícaro. No era el monstruo frío y calculista. Era el Javier humano, el cientista apasionado, el hombre que amaba a Helena. «Eu sé que es difícil de acreditar», dice Javier con los ojos marejados. «Mas eu nunca fui un Ícaro de verdad. Ellos me usaron, manipularon mis memorias, criaron un fantoche. Mas la nave, la invasión», gagueó Esmeralda. «Una ilusión», dice Javier. «Una simulación. Ellos querían me testar, ver si yo era leal lo suficiente». «Y vosé?» «Vosé era?» perguntou Esmeralda, com um fio de esperança. Javier negou com a cabeça. «Nunca. Eu amava Helena. Eu amava a humanidade. Eu nunca permitiria que eles fizessem isso». «Mas como você escapou?» perguntou Esmeralda. «Depois de tudo, Helena me ajudou», contou Javier. «Quando era um Ícaro, ela me contou tudo sobre o experimento e como fugir caso algo desse errado». «Mas por que você atirou em mim?» perguntou Esmeralda. «Eu tinha que tirar Ricardo do caminho e você era a única que podia me ajudar». «Então, por que está me contando tudo isso?» perguntou Esmeralda. Javier respirou fundo. «Porque há uma maneira de deter Ricardo, de destruir todos Ícaros, mas não puedo fazer isso solito». «¿Qué te precisa que haga falta?», preguntó Esmeralda. Javier la encaró en los ojos. «Preciso que confíe en mí». Esmeralda hesitó. Confiar en Javier, después de todo, era locura. Mas ella no tenía escolta. Era la única chance de salvar el mundo. «E confío», dice Esmeralda, con la voz firme. Javier sonrió. «Ótimo, porque lo que voy a contar ahora va a mudar todo». Él se aproximó de Esmeralda y susurró en su oído. «Helena no está muerta. Y ella é a chave para destruir os Ícaros». Esmeralda arregaló os ollos. «¿O qué? Más a vivo», gagueó Esmeralda. «Una ilusión», dice Javier. «Helena es un Ícaro, mas ella también es la única que puede controlarlos». «¿Cómo?», preguntó Esmeralda sin entender nada. «Helena tiene dentro de ella un código genético, que puede resetear todos los Ícaros, transformarlos de vuelta en humanos». «¿Mas cómo vamos a encontrarla?», preguntó Esmeralda. Javier sonrió. «Eu sé dónde ella está. Y eu sé cómo llegar a ella». Él le pegó la mano de Esmeralda. «Mas para eso vamos ter que hacer una cosa impensable». Javier respiró. «Fundo. Vamos ter que nos aliar ao diabo». «¿Ao diabo?», preguntó Esmeralda asustada. «¿Você quiere decir?» «Sí», dice Javier, con la voz sombría. «Vamos ter que pedir ayuda a Esperanza». Esmeralda sintió un calafrío en la espina. «Esperanza, a Ícaro, a mujer que nos traí». «¿Vos está loco?», gritó Esmeralda. Javier encaró. «Eu sei que parece insano. No temos otra opción. Esperanza es la única que puede nos llevar hasta Helena. Y ella tiene un motivo para querer destruir Ricardo tanto cuanto nos». «¿Qué motivo?», preguntó Esmeralda, desconfiada. Javier hesitó. Después dice: «Ricardo mató el hijo de ella». Cambaleó para atrás. «¿O qué?», susurró Esmeralda. «Sí», dice Javier. «O fillo que Esperanza teve cuando era florista. Ricardo descubrió y lo mató, para se librar de la prueba, de su pecado». Esmeralda sintió un odio, un hoyo por Ricardo, que jamás imaginó ser capaz de sentir. «Eu no sé si puedo hacer lo que quiero»,
dice Esmeralda con la voz teniendo. Yo sé que es difícil, dice Javier, mas tenemos que tentar, por el mundo, por Elena, por todos que perdemos. Esmeralda respiró fundo. Todo bien, dice Esmeralda, con la voz firme. Vamos a encontrar esperanza, y vamos a destruir Ricardo. De una vez por todas. Javier sonrió. Ótimo, porque él está nos esperando. Él apuntó para un beco oscuro. Y la, parada, nas sombras, estaba Esperanza, con un sorriso macabro en el rostro. Demoraron, dice Esperanza con la voz fría. Yo sé de todo, y estoy pronta para ayudar. Mas en troca, quiero algo por hombre. Esmeralda y Javier se enrollaron. ¿Qué quiere? Preguntó Esmeralda. Esperanza sonrió. Quiero ver a Ricardo sufrir. Y entonces Esperanza reveló. Elena no es un Ícaro cualquiera. Ella es la llave, sin más, a llave para un portal para otra dimensión, una dimensión de donde los Ícaros vieron, y Ricardo quiere abrir ese portal. Esmeralda sintió un arrepío en espina. ¿Por qué? Preguntó Esmeralda. Esperanza rió. Para traer o ejército completo, para escravizar universo entero. Javier empalideció. No podemos dejar eso acontecer, dice Javier. Tenemos que deter Ricardo, a cualquier costo. Esperanza sonrió. Yo sé, y es por eso que voy llevarlos a Elena. Ella fez un gesto con la mano, y de repente, de nada, una figura surgió atrás de Esperanza. Una figura encapuzada, amarrada, amordazada. Esmeralda regaló los hoyos. No podía ser. Imposible. Aquella figura era Elena, mas no era Elena Ícaro. No era Elena fría y calculista. Era a verdadeira Helena, a Helena que eles amavam. E então, Esperança arrancou a mordaça da boca de Helena, e Helena gritou, grito, de dor, de terror, de agonia. Me ajudem, socorro! Ele vai abrir o portal, e eles estão chegando. E então, Helena revelou, Ricardo não é o Ícaro original, ele é apenas um peão. Quem está no controle de tudo é. E antes que Helena pudesse terminar a frase, um tiro certeiro na cabeça de Helena. Helena caiu, morta, e atrás dela, um homem, sorrindo. Um homem que Esmeralda conhecia muito bem. Um homem que ela jamais esperaria ver ali. Um homem que era o pai de Esmeralda. E ele disse, com uma voz fria e calculista, Desculpe, querida, mas el show ainda no acabó. O pai de Esmeralda, un Ícaro. A traición final. Esperanza en choque, ajoelhada. O mundo ruindo. Y agora, Ricardo, no cielo, grande, invencible, imposible. Mas Esmeralda no existiría. Nunca. Ela olhou para Javier. Aquel olhar, sofrido, mas determinado. Era hora de confiar, de arriscar todo. ¿O qué facemos? Preguntó Esmeralda, la voz embargada. Javier respiró fundo. Elena, ela, me contó sobre un ponto fraco, un ponto que só un Ícaro puro puede atingir. ¿Onde? Preguntó Esmeralda, con el corazón en la boca. Javier apuntó para el cielo, bien en medio del pecho de Ricardo gigante. Alí, mas precisamos llegar perto, muy perto. ¿Imposible? Tal vez, mas era la única chance. Yo voy, dijo Esmeralda, decidida. Llególa. Javier olió con admiración, con amor. Yo voy contigo. Juntos ellos corrieron, en medio del caos. Gritos, destrucción. Precisaban de algo, de una arma, de un vehículo. Y de repente, una luz. Un carro, futurista, brillante. Y dentro, alguien. ¿Adivina quién? Un hombre da máscara. De nuevo. Él le acenó para ellos. Entren, rápido. Sin pensar dos veces, Esmeralda y Javier pularon para dentro del carro. ¿Quién es Mosé? Preguntó Esmeralda curiosa. Un hombre sonrió, un amigo de Elena, y aceleró. El carro vuela, desviando de destrozos, de ícaros, de todo, rumbo al Ricardo gigante. ¿Llegamos perto suficiente? Preguntó Esmeralda ansiosa. Javier olió para el cielo. Cuasi, más un poco. El carro se aproximaba, cada vez más, del Ricardo gigante. Ateque, bang, una explosión. El carro fue atingido. Saiyan, gritó el hombre de la máscara. Ahora.
Esmeralda y Javier cularon do carro segundos antes de él explodir. Y ahora estaban allí, no medio del nada, a pocos metros de Ricardo gigante. Mas, ¿cómo llegarían hasta él? Tengo un plano, dijo. Esmeralda se aproximaba, cada vez más, del Ricardo gigante. Hasta que llegó, cara a cara con el monstruo. «Vosé no va a vencer», gritó Esmeralda, con toda su fuerza. Ricardo sonrió. «Vosé es inútil». Esmeralda no ligó. Se le escapó. Con toda su fuerza, él la atiró contra el pecho del Ricardo gigante. Y tocó. En ese momento, todo mudó. Una luz, una explosión. El Ricardo gigante comenzó a ruir, a caer. Y junto con él, todas las naves, todos os ícaros, todo. El mundo estaba a salvo. Mas, ¿y Esmeralda? Ninguém sabía. Javier, desesperado, procuraba por ella en medio los destrozos. Hasta que la encontró, caída, inconsciente, mas viva. Javier abrazó, con fuerza, con alivio, con amor. «Vosé consiguió», susurró Javier, con lágrimas nos olhos. «Vosé salvó el mundo». Esmeralda sonrió, fracamente. «Nos conseguimos», dice Esmeralda, con la voz embardada. Y entonces, el silencio, la paz, el mundo finalmente en paz. O cuasi, porque en medio los destrozos algo brillaba, un pequeño objeto. Extraño, desconocido. ¿Una llave? ¿Un código? ¿Un portal? Ninguém sabía. Mas la historia estaba longe de terminar, porque el futuro ainda estava por vir. Ei, você que chegou até aqui! Você precisa se inscrever agora! Não perca as próximas histórias incríveis que estão por vir. Esmague o botão de like agora para mostrar seu apoio e alimentar o algoritmo. Este é o momento. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final absurdo. Queremos saber tudo. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho bombástico. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal. Demonstre seu amor e lealdade com estas ações simples e rápidas.